¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches. Te comento, el día de hoy AMLO le dice que no a los empresarios porque la política que proponía el Consejo Coordinador de Empresarios era inmoral según nuestro presidente. Y también, algo que creo yo es más importante, o que al menos me alarma un poquito más, que el día de hoy AMLO no hace ningún tipo de revelación, de aportación a algo que derivó el día de ayer en la mañanera. Cuando una entrevistadora o una periodista le preguntaba algo sobre costos, AMLO se mete en materia macroeconómica y nos empieza a decir que ya hay que tener en desuso, así, en desuso, el PIB. De hecho, se mofa un poquito de esto y creo que es algo bastante irracional de parte de nuestro presidente. Te comento por qué lo creo así. Muchísimas gracias. Como te decía, AMLO le dice que no al Consejo Coordinador Empresarial, ya que este consejo quería adquirir deuda pública para poder resarcir o para poder hacerle frente a la contingencia del COVID. Y él decía, es inmoral adquirir deuda pública para resarcir, para pagar o para hacerle frente a una deuda privada. ¿Por qué? Porque comprometeríamos a las generaciones futuras que ni culpa tienen de esto, así que yo no lo voy a permitir. Que los patrones se hagan responsables, se hagan cargo y resuelvan sus problemas. Pero decir esto es llevarte automáticamente entre las patas a los trabajadores. En un video, bueno, algunos, por acá te dejo alguno, yo ya te había dicho que las pymes y MIPYMES son demasiado importantes en México. ¿Por qué? Porque aportan entre un 40 y 60% de los salarios formales en el país y es una gran aportación al PIB. Por lo tanto, decirle que no a los empresarios por querer castigarlos, pues automáticamente estás castigando a tu economía, porque estás dejando a trabajadores parados más tiempo, generando más desempleo o provocando que a la gente se le siga reduciendo el salario a la mitad, terceras partes, yo qué sé. Y decir esto, pues sí, parecía bien al decir que no vas a adquirir deuda pública, pero bueno, estamos adquiriendo deuda pública o estamos invirtiendo mucho en otros recursos, como por ejemplo Pemex o la refinería de Dos Bocas, y no querer apoyar un sector indispensable para poder hacerle frente a la crisis, pues ¿qué vas a provocar? Que una crisis que ya es grave se agudice aún más. Entonces es una situación, creo yo, delicada que el presidente pudiera tratar de mejor manera, pero ya se ha venido peleando con empresarios de hace un tiempo atrás. Ahora, el segundo caso, a mí me llama mucho la atención lo que te decía de las mañaneras. El día de ayer en la mañanera, una periodista le pregunta cuáles son los costos de los feminicidios, de la violencia a la mujer, la violencia de género que se están generando y agudizando con la pandemia. Naturalmente, al estar encerrados en casa, el confinamiento provoca más violencia. México es un país muy violento y muy violento contra la mujer. Ya también te lo he dicho en otros videos, como el de Un Día Sin Mujeres, ¿no? Por acá te lo dejo también. Pero AMLO responde que no importa lo que se gaste, que se ha gastado mucho naturalmente, pero se trata de salvar vidas. Por lo tanto, contabilizar pues no es prioritario. Y voy de acuerdo, palomita para el presidente. Pero de allí no entiendo por qué se va a materia macroeconómica y empieza a decir que términos como crecimiento, como PIB ya tienen que estar en desuso, y de hecho nuestro presidente se empieza a mofar de eso. Quédate conmigo, vamos viendo el video. Mire, ya crecimiento, PIB, Producto Interno Bruto, esos términos, ¿no?, ya también deben de entrar en desuso. Ok, momento con esto. Primero, nuestro presidente nos dice que hay que desusar, o sea, ya meter en desuso la palabra PIB o el indicador PIB. Bueno, si no vamos a medir nuestra riqueza como nación a través del PIB, ¿qué alternativas nos dice? Y por otra parte, ok, ya no hay que medir el crecimiento económico, sino el desarrollo. Pues primero tendríamos que entender qué significa el PIB, qué significa el crecimiento y qué significa el desarrollo. Te comento un poquito de todo esto. Vale, pues para entender la trascendencia y la importancia, creo yo, y lo grave que dice aquí AMLO, tenemos que entender qué es el PIB. El PIB se define como la sumatoria de todos los productos y servicios finales
producidos dentro de un país en un tiempo determinado. Este tiempo determinado suele ser un año. En México así lo hacemos y es muy importante la palabra finales. ¿Por qué? Para que no se puedan contabilizar de ningún modo bienes intermedios. No sé si por ejemplo vamos a ver cuánta riqueza produce una llantera, Goodyear por decir algo, y queremos también contabilizar esa llantita que hicieron en una llantera cuando ya esté en una automotriz, pues estaremos contabilizando una llanta doble, por decirte algo, ¿ok? Entonces entendamos, eso es el PIB, sumatoria de todos los productos o bienes y servicios finales que se generan en un país, ¿ok? Normalmente contabilizado en un tiempo determinado, un año. Ahora, ya dice AMLO que hay que dejar de utilizar el PIB. Bueno, si no vamos a utilizar el indicador de PIB, ¿qué otras cosas podríamos utilizar? A mi criterio, pues AMLO debería decirnos, bueno, está el PIN, el PNB o el PNN. ¿Qué es el PIN o PIN? Producto Interno Neto. El Producto Interno Neto, ¿cómo se obtiene? Tú al PIB le restas la depreciación, el consumo de capital fijo y automáticamente tienes el Producto Interno Neto. No suele ser utilizado para países como México. Ahora, si no quisieras el PIB, el PIN, pues tienes el PNB, cosa que sí suelen ocupar algunos países. ¿Qué significa el PNB? Producto Nacional Bruto. ¿Cómo obtenemos el Producto Nacional Bruto? Bueno, mientras que el PIB nos dice que es la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país, el Producto Nacional Bruto es la producción de bienes y servicios nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Hay países que tienen mucha producción internacional, o sea que sus fábricas, su tecnología, sus empresas salen de su territorio nacional para producir en otras. Por ejemplo, México, si tuviera una planta de Bimbo en Japón, pues lo que produzca esa planta de Bimbo se contabiliza para el PNB mexicano. Naturalmente, lo que tenga, por ejemplo, Mazda de producción en México, no contará para el PNB mexicano, contará para el PNB japonés. Y así se hace esa transmisión o esa transferencia de producción de bienes y servicios finales para las diferentes empresas de una nación. Por eso se le llama Producto Nacional Bruto. Aquí depende de tu tipo de economía, si te conviene contar el nacional porque exportas demasiada tecnología o empresas, o el PIB simplemente. Sería otra opción. Y finalmente el PNN, que es el Producto Nacional Neto. ¿Cómo se saca el Producto Nacional Neto? Pues al Producto Nacional Bruto le restas también el consumo de capital fijo. Estas serían las opciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos podría estar comentando en caso de ya querer meter en desuso el PIB, porque para mí resulta muy difícil poder contabilizar la riqueza de nuestro país de otra manera. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de crecimiento, hablar de desarrollo. Ahora, también tenemos que entender lo que es crecimiento y desarrollo. Hay una gran diferencia entre estas dos palabritas, suenan muy parecido. El crecimiento, como lo dice su nombre, es el incremento en producción de bienes y servicios de algo. ¿Ok? Simplemente produces más. Pues sí suena a esto, ¿no? Al PIB. Y de hecho, el crecimiento suele ser medido a través del PIB. O sea que crecimiento económico lo podemos asemejar a PIB. Y AMLO nos dice, ya no midamos el crecimiento. Vale, buen apunte. Vayámonos al desarrollo. ¿Cuál es el problema? Que el desarrollo es un término, o sea, desarrollo económico, más difícil. Hay gente que lo cataloga como que un tanto moral, porque es difícil contabilizar algo a través del desarrollo económico. Pero, ¿qué nos dicen instancias internacionales? La manera más cercana de medir el desarrollo económico es a través del IDH. Es la manera más cercana, lo cual nos lleva también a entender qué es el IDH. Pero te comento de manera muy rápida. Crecimiento y desarrollo se van a diferenciar por las condiciones. El crecimiento es una característica cuantitativa, es decir, numeritos. Con números puedes saber si sube o baja. Y el desarrollo es una característica de condición, o sea, de cualidades. Por eso es una característica cualitativa, ¿vale? Si yo te doy un ejemplo, si tú fueras un leñador, te vas al bosque, un día tumbas con tu hacha 3 árboles. Al otro día tumbas 4, al otro día tumbas 5 con tu hacha. ¿Qué está pasando? Está creciendo la capacidad de talar árboles, pero solamente eso. Tú le echaste más ganas, comiste mejor, descansaste mejor, yo qué sé, eres más fuerte, pero sigues con tu hacha. Eso es crecimiento económico. Ahora, si tú en lugar de hacha
tuvieras una motosierra, alguien te da una motosierra, naturalmente vas a tener una mayor capacidad, no de 3, no de 5, quizá de 20 o más árboles para talar en un solo día. ¿Qué pasó aquí? Claramente creciste. Sí creció porque estás aumentando el número de árboles que estás talando, pero no porque hayas descansado más, comido mejor, ser más fuerte, sino que las condiciones con las cuales ejerciste tu actividad son mejores, mejoraron tus condiciones. A eso se refiere crecimiento económico, cantidad, o sea, una condición cuantitativa, y desarrollo económico, una condición cualitativa. Pero yo te decía, dicen instancias internacionales, la mejor manera de entender qué es el desarrollo económico es a través del IDH. Vamos a ver qué es el IDH. Pues bueno, ahora tenemos que entender, para entender el mensaje de nuestro presidente, qué es el IDH. El IDH es el Índice de Desarrollo Humano, que es un índice, como su nombre lo dice, que obtiene Naciones Unidas a través del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué es lo que tengo acá atrás? Tengo un listado de los 15 países del 2018 que estaban a la cabeza en el Índice de Desarrollo Humano. Tenemos a Noruega, Suiza, Australia, Irlanda, Alemania, Islandia, Hong Kong, Suecia, Singapur, Holanda, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Finlandia. Teóricamente algunos de estos tienen pequeños empates, lo puedes ver acá en estos numeritos. ¿Qué son estos numeritos? Son los indicadores que me dan el Índice de Desarrollo Humano. ¿Cómo se obtiene el Índice de Desarrollo Humano según Naciones Unidas? El Índice de Desarrollo Humano se obtiene en 3 factores principales. 1. La esperanza de vida al nacer. 2. El índice de escolaridad a través de la alfabetización, es decir, que checan a partir de determinados tercios de la población el nivel de estudios. Y 3. El nivel de vida, que sea un nivel de vida decoroso. ¿A través de qué indicador? Del PIB per cápita. Curioso, ¿no? El PIB per cápita, ¿qué es? Es el PIB que te comentaba hace ratito, dividido entre todos los pobladores de un país, es decir, los millones o billones de dólares que produzca una nación entre los millones de individuos que tenga. Por ejemplo, en México se divide todo el PIB producido en un año entre los 130 millones de mexicanos que somos, por decir algo. Ese es el PIB per cápita, es decir, el cachito que nos toca a cada mexicano de la riqueza producida. Ya sabemos que es un indicador engañoso porque hay gente como Slim que produce millones en una hora y hay gente que no ve 1 millón jamás en su vida. Pero ese es un indicador que le medio ayuda a Naciones Unidas. Incluso Naciones Unidas dice, el IDH no es exacto porque tiene estas pequeñas trampas estadísticas, pero es una manera en la que podemos aproximar la riqueza de las naciones y cómo es que vive su gente. Por lo tanto, tiene sentido que el desarrollo económico al que quiere referirse AMLO se mide a través del IDH. ¿Y qué pasa? 15 naciones que todas tienen .90 y tantos y México está en el lugar 76 en el año 2018, que es el más reciente que tenemos, con un índice de .76 o .767. ¿Qué es lo que hacen? Esos 3 indicadores tienen una calificación de 0 a 1 y sacan el promedio de los 3 y te da este numerito. ¿Y qué cosa tienen en común estos primeros países? Curiosamente que su PIB está creciendo año tras año de una manera bastante sostenible. Sí, algunos podrán tener un pequeño tropiezo, pero entonces esto que es el IDH habla de la importancia del PIB. ¿Ok? Sigamos con el video de AMLO. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. Vale, nuestro presidente nos dice que ya no hablemos de Producto Interno Bruto, pero sí hablemos de bienestar. ¿De verdad el IDH no es lo más cercano a bienestar que puede proveer una nación? O sea, si el IDH no es bienestar, ¿cómo podemos medir entonces nosotros nuestro bienestar? Si el IDH está viendo cuánto puedes vivir en cuanto naces, tu nivel de escolaridad y qué tan decorosa es tu vida. O sea, que si te falta o no vivienda, si te falta o no alimento, qué tan seguras tienes tus necesidades básicas. Eso es el bienestar que mide el IDH. Entonces, ya viste que para poder saber cómo está el IDH en una nación, tienes que conocer naturalmente el PIB. Entonces, sí viene una contradicción bastante fuerte por esta de PIB a bienestar y por el crecimiento a desarrollo, porque también en el desarrollo ya vimos que viene esto y en esto viene el PIB. Sigamos. En vez de lo material, pensar en lo espiritual.
Ahora nos dice que hay que cambiar de lo material a lo espiritual. Vale, por definición lo espiritual es lo contrario a lo material, la esencia, aquello que se desprende de lo material. Bien por el presidente. Pero aunque suene muy bonito, es irreal. Es irresponsable decirlo, o no lo sé cómo manejarlo, porque es necesario lo material. Lo material es el vestido, es una casa y es un alimento. Si tú no tienes esas tres cosas materiales, ¿cómo podemos hablar de bienestar? ¿Cómo podemos hablar de una calidad de vida decorosa? ¿Cómo podemos hablar de un pueblo satisfecho y seguro en condiciones básicas si no tiene esas cosas materiales indispensables para la vida? Te tienes que llevar algo a la boca, debes tener la panza llena o tener algo en la panza. No podemos, por muy bonito que se escuche, transferir todo de lo material a lo espiritual. No podemos, creo yo, es muy irresponsable y por eso se me hace un tanto absurdo empezar a desechar estas variables que son indicadores, sí, muy fríos, sí, muy capitalistas, pero desafortunadamente necesarios, ¿ok? Sigamos. Hay que cambiar ya con todo eso. Y no creer tanto en esas cosas. Hay una canción antes de protestas. Vale, pues vamos a escuchar la canción revolucionaria, que algo debe aliviar, ¿no? Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Pero bueno, vale, vamos a escuchar la que dice el presidente, ¿no? No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Bueno, nos vemos mañana. Vale, pues no coincidí con la canción del presidente, la canción revolucionaria. Pero es alarmante cómo nos llama a no creer tanto en estos indicadores. Indicadores que de verdad son importantes. Te acabo de explicar, es macroeconomía básica. Es muy básico lo que te acabo de explicar. Quizá en el intento de hacerlo básico los llevé a algunos pequeños errores, vale, pero esa es la esencia de esto. Y decir que no ocupemos el PIB porque es algo quizá neoliberal, liberal, yo que sé cuál sea la intención del presidente de no querer usarlo. Aquí están muchos países donde en su mayoría utilizan el PIB como indicador para generar, para medir, para producir riqueza y distribuirla. Porque sí, naturalmente el problema es la distribución. México es uno de los 15 países más ricos del globo, pero la distribución es pésima. Ok, ya lo sabemos. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué se está haciendo a nivel gobierno? La distribución está siendo muy buena. ¿Qué capacidades tienen las personas de desarrollarse, de crecer, de superarse profesionalmente? ¿Qué garantías tienen ahorita? Le dicen a la gente quédate en casa, pero la gente la ponen a elegir entre morirse de hambre o ser asesinada por el virus. Y esas son las condiciones que México, un país tan poderoso, tiene. Ok, el presidente dice que no le quiere entrar a prácticas tan liberales como lo que estaba pidiendo los empresarios de agarrar deuda pública. Bueno, muchos de estos países hacen ese tipo de prácticas para poder echar a andar las condiciones para su gente, para sacarla de la miseria, para poder proveer casa, vestido y alimento, como te decía hace un momento. Y por un lado AMLO dice que sí, por otro lado dice que no. No lo sé, como que se contradice mucho y te acabo de demostrar por qué las contradicciones tan fuertes. Yo te lo he dicho, cuando hay que aplaudirle se lo aplaudiré y se lo aplaudo, pero en este momento nos está llamando a contradicciones muy fuertes y muy graves que creo yo podrían ser mejor ejecutadas. Hay gente que puede decir, bueno, no quiere ser muy liberal la política, pero ahí tenemos al hijo de Bartlett haciendo contratos millonarios o vendiendo respiradores súper caros. Ok, todos tendrán algo que se les critique, pero a mí se me hace muy peligrosa la política de AMLO. Creo yo tiene muy buenos asesores. Herrera podrá decir cómo está la situación y me extrañó que hoy no haya dicho nada. Por eso yo decía, esto pasa ayer y yo esperaba que hoy hubiera una respuesta de parte del gabinete y no está pasando. Pues no sé, gente.
Así las cosas con el presidente. Yo espero que nada de esto de verdad lo vaya a considerar el gabinete. Yo creo que Herrera lo va a desestimar y simplemente va a creer que se dejó llevar, porque alguna vez Herrera ya le metió ahí su lleguecito a AMLO diciendo que simplemente fue un malentendido. O sea, como que AMLO no entendió bien las cosas. Naturalmente aquí la teoría macroeconómica básica se le escapó o no la entendió el presidente. Es alarmante que lo maneje así, sin duda alguna. Creo yo no va a pasar de esto, pero sí era importante entender a lo que estaba llamando el presidente. Pues gente, ojalá te haya sido útil, y la realidad, como siempre, es que la crisis sigue agravándose, que mucha gente sigue preocupada, sigue sin tener comida en casa y tiene que quedarse en casa. Pues es difícil, cuídense mucho gente y sean felices. Gracias.